nada más estaba yo aquí repasando mi copia que tengo, ¿verdad? Y decirles que, bueno, pues tenemos que trabajar por medio de este sistema, dadas las circunstancias que nos aquejan por lo de la pandemia. Ojalá que pronto se resuelva. Ahora sí que pidámosle a Dios que pronto se resuelva esta situación para todo el mundo y también para nosotros, para poder ir a las instalaciones de la UNAM, que ya queremos disfrutar esas caminatas por sus pasillos, ir a inclusive a comer, a tomarnos un refresquito, hay un estanquillo, una tortita, platicar, charlar. Y luego a mí me gustaba mucho ver a ustedes, a los jóvenes que estaban jugando ping pong ahí en los jardines. Estaban platicando, algunos chavos estaban rapeando, ¿sí? Y es muy padre, muy fascinante ver el ambiente de las instalaciones en la UNAM y correrle porque se nos hace tarde para la clase, o correrle porque vamos a tener examen, o vamos a presentar un trabajo, ir por los proyectores, estos sistemas que nos necesitábamos para tener nuestra clase ¿cómo se llama? Mediante los videos, ¿no? Todo eso se extraña y se extraña pues las pláticas con los compañeros. Yo extraño mucho a mis maestros, mis compañeros maestros allá de sala de firmas que terminábamos una clase y nos íbamos a tomar un cafecito o íbamos a platicar 2, 3 minutos y prepararnos para la otra clase y tomar un refrigerio o o inclusive desgraciadamente ver la esquela de algún maestro que ya no nos dejó, que se nos fue. Ahora con esto de la pandemia son varios maestros que nos han dejado, nos han abandonado, pero bueno, ¿qué podemos decir? Ahora sí que Dios los tenga en su reino y gocen de una vida eterna en la luz. Todos debemos pues ahora sí que tener buenos pensamientos para ellos, nuestros compañeros maestros y trabajadores que ya no están con nosotros, pero ojalá primero Dios y todo vaya bien y es necesario que nos vacunemos para poder adoptar ahora otro sistema para poder convivir jóvenes. Bueno, recordando los temas, ya les mandé el temario por el foro. El primer tema es derechos humanos y la información. El segundo tema es la información pública, información en posesión de particulares y el aviso de privacidad. El tercer tema son factores internos y externos que afectan el ejercicio del derecho de acceso a la información. El cuarto tema son repercusiones políticas, económicas, sociales del acceso a la información. Y nuestro último tema, es el quinto, es sistemas electrónicos gubernamentales de información e impartición de justicia, sus usos y repercusiones. Muy bien. Recordando la información que les mandé, les comento el objetivo general de la asignatura, de su materia de acceso a la información, en donde los alumnos comprenderán los derechos y obligaciones que se generan del ejercicio del derecho a la información en los ámbitos público, privado y social, y la protección de datos personales. Ajá. ¿Cuáles van a ser sus actividades? Pues todos vamos a tener actividades, no nada más ustedes, también nosotros los profesores. Por ejemplo, tenemos tenemos que leer, ¿verdad? Podemos elaborar casos prácticos, la elaboración de tareas, elaboración de resúmenes. eh, Ustedes deben de tomar apuntes. Yo tengo que hacer todas mis notas para poder preparar mis clases, para que estemos en congruencia del trabajo, ¿no? Yo le estoy poniendo también como otras estrategias que es muy importante para mí, los jóvenes, la comunicación constante entre ustedes y mi persona. La comunicación entre los alumnos y el profesor será mediante los medios electrónicos, primeramente como la plataforma, por ejemplo, en la plataforma les comenté la vez pasada que voy a entrar, voy a procurar entrar 5 minutos antes de las 11
para saludarlos y saber quiénes están entrando. No porque, no porque quiera que ustedes se metan en la plataforma, porque ya sabemos que nos vamos a ver en el Zoom. Pero si pueden entrar a la plataforma, está bien, porque así hay ahí veo a varios alumnos y eso me da mucha alegría, aparte de que los señores que manejan estas plataformas están viendo que sí están entrando alumnos o no están entrando alumnos, ¿no? Entonces es muy importante saludarnos en la plataforma. Si no pueden, si no les da tiempo, lo que quieran, pues nos vemos en el Zoom a las 11:15, ¿vale? Eh, otra comunicación es importante, es correo, un mensajito que me manden por cualquier duda que tengan o me quieran preguntar algo, me mandan un mensaje. Los WhatsApps, mensajes, eh, en el Zoom que tenemos nuestra comunicación, y ya si es necesario que yo les dé mi correo, en algún momento se los voy a dar, ¿sí? Esto, ¿por qué? Porque pues todas sus actividades que van a realizar, sus tareas, participaciones, las estoy registrando y algunas quedan registradas en la plataforma, por ejemplo, las actividades que me van a elaborar. En cuanto a las actividades que me van a elaborar, mis queridos jóvenes, por favor, se las voy a mandar con anticipación. Por ejemplo, hoy voy a mandar que me realicen unas actividades para que me las entreguen por ahí del viernes. Ajá. Pero yo les voy a mandar en la plataforma, les voy a mandar una actividad que las vamos a platicar al ratito, ¿sí? No están muy difíciles las actividades que me van a realizar. Y me las manden en tiempo y en forma. Y todas esas actividades yo las voy a ir concentrando en mi hoja de trabajo y al final todas se contabilizan y forman parte de sus entrega de tareas en tiempo y en forma, ¿sí? Eh, También, otras tareas, por ejemplo, las participaciones, yo las voy a ir registrando también en mi hoja de trabajo. Las asistencias, ajá, le estoy dando ahí un 20% de asistencias porque para mí es muy importante su presencia. Yo por lo regular no falto a mis clases, procuro no faltar. Si me siento mal, si me siento enfermo, les aviso con tiempo. Bueno, ojalá que no nos enfermemos, ¿no? Ok, entonces las asistencias sí son muy importantes. Las asistencias a exposiciones de funcionarios, por ejemplo, voy a contactar a algunos funcionarios del INAI o de alguna secretaría de Estado o algunos empresarios, ajá, o algunos periodistas para que nos den una conferencia, nos den una plática. Y entonces, esa asistencia también es importante para que asistan, porque de ahí ustedes van a tomar algunos apuntes relacionados con nuestra materia, precisamente. Ajá. Y pueden ser de algunas dependencias, no sé, pero esos yo se los aviso con tiempo. Ajá. Entre otras estrategias que platicaremos más adelante. En cuanto a al porcentaje de evaluación, ¿tienen algún comentario, jóvenes? Profe, Samantha, ¿cómo dijo Sammy, que iba a pasar asistencia? sí, o sea, cuando tengamos clase, nos vamos a saludar en la plataforma a las 11 de la mañana, 11:05, 11:10. Y yo les pongo ahí luego el link para entrar al Zoom. Ya en la clase de Zoom, ahí les voy a pasar la asistencia que voy a procurar, aparte de saludarlos, enseguida voy a pasarle la asistencia a cada uno de ustedes. Si no están al principio, a la mitad de la clase, pues igual vuelvo a pasar asistencia. Al final de la clase, vuelvo a pasar asistencia. ¿Sí? Entonces, para efectos de que ustedes de entrada ya tengan el 10 por asistir a la clase. Tienen un 10% por asistir a su clase. O sea, no creo que sea tan difícil. ¿Vale? ¿Sí quedó claro, Sí, profe, Sammy? muchas gracias.
contrario, Sammy, gracias por preguntar. ¿Quién más, jóvenes? ¿Alguna otra duda en cuanto a las evaluaciones? Yo, profe, con las participaciones. Sí, adelante. Claro. Eh, bueno, es que a veces ha pasado que hay alumnos, o sea, no está mal que participan Ajá. y luego ya cuando va a ser un conteo, pues los que se quedan a veces un poco rezagados, pues les va mal. Entonces, no sé si usted vaya a colocar un límite o cómo va a manejar eso. No. Mira, en cuanto a las participaciones, por ejemplo, mira, yo doy un tema que es el tema que me van a investigar en estos días, se los voy a adelantar. Creo que ya lo habíamos comentado, ¿sí? Ya lo habíamos comentado. ¿Qué entendemos por los principios rectores? ¿Sí? Si los acatamos, sobrevivimos. Si no los acatamos, morimos. Y entonces la vez pasada estuvimos nosotros comentando algunas cosas y ustedes me lo estuvieron comentando algo. Si por ejemplo ahorita me van a participar, es así, alzando su manita azul, yo les voy dando ese orden para que vayan participando. Ajá. Y en ese orden todos van a ir participando. ¿Para qué? Para que todos tengan su participación. Si me participan los 62 alumnos o 63 alumnos que tengo, excelente, por mí no hay ningún problema. Ajá. Y en ese momento yo voy a ir registrando sus participaciones en mis hojas de trabajo. Miren, esta es una hoja de trabajo que utilizo. Ajá. Que si lo meto en Excel y todo eso, la verdad, a veces no confío en estos aparatos del demonio, porque luego fallan, y luego si dejo toda la información ahí, pues igual puedo resguardarla y lo que ustedes quieran y manden. Pero, por ejemplo, esta hoja de trabajo, miren, esta hoja de trabajo, si yo voy a mi oficina, donde tengo el despacho, donde atiendo a mis clientes, puedo, puedo traer esta hoja de trabajo en mi portafolio y ir avanzando algunas cuestiones con ustedes, algunas actividades, etcétera. Pues cada quien tiene su forma de su estrategia de trabajo, ¿no? Entonces, para que todos y cada uno de ustedes tengan sus participaciones, yo las voy registrando aquí. Ajá. A ver, ¿cuáles son, por ejemplo, la calidad de la participación? Podría decir. Puede ser, por ejemplo, a ver, alguien que me diga qué entiende por las fuentes reales, entrando un poquito al tema de que estábamos viendo la vez pasada. ¿Qué son las fuentes reales? ¿Se acuerdan que, a ver, adelante, Fabris, por favor? Son las fuentes de donde emana el derecho. Pueden ser históricas, reales y creo que estoy perdiendo una, pero no me acuerdo. Bueno, si yo te estoy diciendo, este es un ejemplo, ¿eh? Si yo estoy diciendo, a ver, ¿cuáles son las fuentes reales? Entonces tú me estás hablando de las tres en una sola respuesta. Por ejemplo, tú me estás diciendo, son las reales, las históricas y las formales. Pero si yo digo, a ver, ¿cuáles son las fuentes? Entonces me las tienes que decir las tres. ¿Estamos de acuerdo? Pero a ver, ahí no te podría ayudar una participación porque no me diste una respuesta correcta, ¿sí? Pero si tú me dices ahora, ¿qué entiendes por las fuentes reales? A ver, Fabri, y luego Hernández, a ver, Hernández Garbe y luego Ruiz Yosahandi. Bueno, pues yo recuerdo que son aquellos factores políticos, sociales y económicos. No, espérame. No, le pregunté a Fabris, que no se me vaya Fabris. A ver, y ahorita Pues regresa. Sí, ¿qué entiendes para por mí, las... para mí son las fuentes de donde emana el derecho. Ok, bueno, ahí empezamos ya entonces a abrir nuestra mente y recordar nuestros conocimientos pasados. Eso lo vieron ustedes en el primer semestre, ¿estamos de acuerdo? Ahora sí, entonces yo digo, bueno, tienes un puntito de participación, pero a veces todas mis participaciones van a ser .10, van a ser en décimas, .10, .15, .25. Cuando yo les diga, ahorita me dice esto, va a tener una participación de .25,
punto 50, punto 75, un punto. Como por ejemplo, la vez pasada le di un punto a un compañero porque me contestó. Y ese punto se lo anoto para su próximo examen. Bueno, no próximo, si no fue falta, ¿no? Para su primer parcial. Ajá. A ver, ahora sí, la otra compañera que contestó los factores, ¿cómo te llamas? Soy Ditzel Hernández. Ditzel. Ujú. Adelante. Bueno, pues yo recuerdo que son aquellos factores políticos, sociales y económicos que contribuían a la formación del derecho y que Ajá, pues deberían ser tomados en cuenta por los legisladores para crear las normas jurídicas. Y yo recuerdo que nuestra maestra de conceptos nos dio algunos ejemplos como el cambio climático, la contaminación y la globalización. ajá. Ok. Entonces, a ver, ¿alguien más? Por ejemplo, está Yosahandi. A ver, Yosahandi. Yo tengo que son el conjunto de hechos de la naturaleza, creaciones del hombre, eventos sociales, políticos y económicos que le dan contenido a las normas jurídicas. Ok, Yosahandi. Sí. Bien, ¿alguien más? Yosahandi. Luego Edgar. No, Natividad. A ver, Nati. Sí, eh, coincido con mi compañera porque las fuentes reales en sí son hechos, ya sea de la naturaleza, sociales, que van a dar o van a ser la base, origen a la norma jurídica. Ok, muy bien. Muy bien, como que ya estamos ya despertando la inquietud entre varios compañeros con su participación. A ver, Alberto, Miranda, Alberto, gracias, Yosahandi. Sí, así como dijeron mis compañeros, toman en cuenta la realidad social de un país y bueno, estas leyes bueno, las leyes o normas pueden ser creadas por las autoridades como el Parlamento o una asamblea de un país. Ok, muy bien. A ver, entonces, como estamos platicando, por ejemplo, en relación a cómo voy a poner las participaciones y contestando a la pregunta de la compañerita, las participaciones las voy a poner luego, inmediatamente, que las estoy yo anotando aquí en mi hoja de trabajo. Ajá. Y, por ejemplo, todo este tipo de participaciones van a tener puntos 10 y ustedes van a acumular, en todo el semestre van a acumular un montón de participaciones, ¿sí? Igual pueden acumular un punto, 2 puntos, 3 puntos, ajá. Y eso les va a ayudar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si salimos un poquito mal en el primer examen parcial o no lo pasamos, etcétera, etcétera, pues eso les va a ayudar, ajá. O si van bien en su primer parcial y van bien en el segundo parcial, uy, pues qué chévere, porque además tienen muchas participaciones, tienen asistencias y todo eso. Ya cuando yo termine el segundo parcial, voy a decir, a ver, ¿cuántos se van a final? ¿Sí? Y entonces voy a hacer ahí, como dicen, ¿no? Cuando dicen la llegada de los últimos días de los tiempos, ¿no? Vamos a hacer el conteo, ¿ok? Y pues vamos a hacer cuentas. Así como ustedes hacen cuentas, como son contadores, yo también tendría que hacer cuentas, pero no tan difíciles como las que hacen ustedes. Vamos a aplicaría una regla de 3. Ajá. Bueno, sí, esto que hicimos ahorita fue un ejemplo para la compañera. Sí quedó contestada tu pregunta, amiguita, compañerita. Sí, profe, muchas gracias. Sí, Luz Fernanda. Ok. A ver, Luz Fernanda, ¿y qué Sí, entiendes, y qué entiendes tú por fuentes reales? para mí las fuentes reales son aquellas que a lo mejor en el contexto histórico nos han dado pie para crear normas o leyes. Ok, bien, mira, ok. Creo que sí, el maestro o la maestra que tuvieron en derecho, creo que sí les enseñó muy, muy bien. Eso me agrada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, entonces, esto en relación a las simulaciones, creo que queda claro, ¿no? Eh, bueno, pues una breve reflexión para ustedes, con mucho cariño y con mucho respeto, mis estimados jóvenes. Me da mucho gusto, a la vez un poco de tristeza de esta situación de la cuarentena que todos estamos pasando.
sin la libertad de disfrutar las instalaciones de nuestra universidad, de sus campos, de sus jardines, sus instalaciones de los mismos salones de clase, del vaivén de sus alumnos y maestros en los estanquillos, como les comenté hace rato, donde comprábamos algún refrigerio, una torta de jamón, una torta de milanesa, unos taquitos, una soda, del saludo de los muchachos, de las muchachas, de su griterío, o de un amigo, o de un alumno que nos grita, maestro, profesor, éxito, maestro, nos gritaba el alumno. Y nos encontramos y caminamos por los... Y vemos a un maestro, una maestra, o inclusive un alumno, una alumna, y vamos a darles un fuerte abrazo, o un beso en su mejilla de mucha alegría. Me gustaba ver también tomados de la mano rumbo al salón de clase y ver a otros alumnos jugando ping pong, como les dije, otros jugando hasta baraja, ¿no? Otros chavos rapeando y a un buen ritmo, ¿sí? Y algo que me aprendí fue un rap. ¿Quieren que se los baile un pedacito? Ahí les doy. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Hubo una vez que yo corrí sobre una jirafa y no me caí. Ella corrió y me acusó con Juan. ¿Cuál Juan? Pero ellos me quieren llevar, sí, sí, pero ellos me quieren llevar. No, no, que sí, que no, que tú, que yo. Ellos me quieren llevar. Bueno, me aprendí un pedacito de eso. Y me da mucha alegría verlos felices a estos jóvenes en su ritmo rapero. Ver a otros alumnos, ¿verdad? Platicando o sacando copias, o algunos chavos recostados en la frescura del pasto, y algunos con la mirada hacia arriba, hacia el cielo, imaginando tantas y tantas ilusión y esperanza, respirando profundo porque ya nos vamos a titular. Qué bonita, qué hermosa proyección. Sí que añoramos regresar a nuestra casa, a nuestra universidad, a nuestras instalaciones. Pronto, muy pronto estaremos ahí abrazándola, diciéndole, ya regresamos, estamos aquí, ya regresamos, querida universidad. Goya, Goya, sí. Vamos al partido de fútbol americano o vamos a jugar básquet. Hoy, mis queridos jóvenes, nos toca a la distancia y por los medios electrónicos que estén a nuestros alcances. Echarles muchísimas ganas a todo para salir adelante. Exitosos en la escuela, en el trabajo, en la casa, para que nuestros padres estén orgullosos de nosotros. Pero tenemos que cuidar nuestra salud y la de los demás. Ser respetuosos de la madre naturaleza, de nuestro cuerpo, amar nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo y de pensar y creer realmente que no somos inmortales, que somos mortales. Y esta pandemia no nos va a vencer, ninguna pandemia, nada nos va a vencer, porque nosotros somos mejores que ella. Y así que ánimo, ánimo, y nuevamente les doy esa cordial bienvenida, jóvenes. Así es que ánimo y no se me entristezcan porque no podemos ir a la... ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario? ¿Algún reclamo? ¿Alguna duda? Vamos ahora a continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada y ahora otra vez nuevamente, ahora sí. ¿Cuántos tipos de fuentes o cuáles son las fuentes que le dan base a nuestro sistema jurídico? A ver, vamos a ver, Alberto, ¿cuáles son nuestras fuentes que le dan base a nuestro sistema jurídico? Adelante, González Isita. ¿Eres Isita? Sí, y cita. Son las Adelante. fuentes históricas, reales y formales. Muy bien. ¿Puedes explicarme una de ellas? Las históricas son todos los documentos que han antecedido, dan base a la construcción de nuevas leyes. Muy bien, qué bueno que lo mencionas, Isita. Mira,
podemos nosotros reconocer como fuentes históricas a nuestras constituciones pasadas, ¿no? Nuestras constituciones de 1824, 7, sus reformas, sus proyectos, inclusive nuestra propia constitución que data de 1917, que todavía la tenemos ahí, a nuestra constitución. Y a ver, por ejemplo, vamos a preguntarle a Moreno García Alejandro. Alejandro, adelante. ¿Qué otro tipo de fuentes históricas nos pueden dar datos, Alejandro? Fuentes históricas. El código de Hammurabi Ándale, mira en nada más. Mesopotamia. A ver, según lo espérame que me tantito. acuerdo. Espérame Sí. tantito. Alejandro, mira, soy afortunado. ¿Por qué crees? Mira, aquí está el código de Hammurabi. Es un tesoro incalculable este código. Pues como bien dices, data de 2000, 3000, entonces a veces dicen que hasta 5000 años de Cristo. Con eso podemos reconocer nosotros que ya en esos tiempos había leyes y había derechos y obligaciones, ¿sí? Muy bien, Alejandro, muy bien por tu participación. ¿Qué más? A ver, vamos a preguntarle bueno, ya fue Alejandro. A ver, aquí está Palacios Velasco. Sí, profesor. ¿De Adelante. cuál? ¿De las fuentes históricas o de otras fuentes? Y de las fuentes históricas. Bueno, igual de las fuentes históricas, pues otro ejemplo, pues también podría ser la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Y Ajá, del muy ciudadano. bien. Sí, sí, ¿qué más? A ver, dime otras dos y luego voy a preguntarle a otros chavos, porque son muchas, son muchas. Igual recuerdo que es la de las leyes de Indias, las leyes La ley de Indias, muy bien, excelente. Que fueron las bases para ir construyendo nuestro sistema aquí cuando fue la conquista y ahora recordando y celebrando los 500 años de esa, pues yo diría que no fue conquista, yo diría que fue un abuso, ¿no? Sí, Abuso contra totalmente. la inocencia de nuestros indígenas, nuestros abuelos indígenas, pero bueno, ya leeremos más historia. Dime Sí, otra, Emilio. Hijo, ya, es que ya Ok, no no te recuerdo. Bueno, son las que tenía anotadas en mis preocupes, no te apuntes. preocupes. A ver, vamos a preguntarle a Carrillo Torres. Joan, ¿eres Joan? Sí, profe. Sí. Adelante, Joan. Los 10 mandamientos, Mira, órale. la ley del talión, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, ¿qué más? Este, A ver, con los 10 mandamientos, mira, si me relacionas, o cualquiera de ustedes me relacionan los 10 mandamientos con la materia que vamos a abordar ahora, voy a dar .50. Que le atinan, a ver, con la materia que vamos a hablar. Sí, con el tema que vamos a abordar ahora. Fíjate, los 10 mandamientos que lo relacionen con el tema que vamos a abordar ahora. ¿Eh? ¿Está muy difícil? No, creo. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar ahora? Dice, son varios temas, Es ¿no? lo de qué entendemos por los principios rectores que el mundo nos da. Si los acatamos, sobrevivimos y no morimos. Ok, sí, muy bien. Bueno, buena reflexión, buena reflexión. Pero aparte de esos principios, si tienes tu .50, ¿cómo te llama, linda? ¿Samantha? Samantha, profe. Muy bien, Sammy. Samantha. Pero aparte de esos principios rectores, ¿cuál es el primer tema que vamos a ver? Los derechos humanos. A ver, Celina, ¿eres Celina? Sí, profe. Celina, a ver, platícanos, ¿por qué los 10 mandamientos? Bueno, yo nada más estaba diciendo que creo que pues el primer tema que vamos a ver es sobre los derechos humanos, ¿no? Y pues están relacionados con los 10 mandamientos, que es lo que había comentado mi compañera. Sí, ¿por qué? A ver, Celi. Bueno, ¿por qué para Celina o por qué para todos? Profesor, ¿podría ser la actitud del hombre? Porque los 10 mandamientos, digamos que rigen la actitud del hombre en la sociedad religiosa, y en este Ajá. caso sería por la parte jurídica, por decirlo así.
Sí, sí, muy bien. Bueno, esa que te tomo en cuenta es por la actitud del hombre. Cuando estamos hablando de la actitud del hombre, también nos referimos a las mujeres, ¿no? Es que de repente decimos hombre y a las mujeres les conviene, sí, pues son ellos son los responsables, ellos son los culpables, ¿no? No, 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 no. Acuérdense que ya es igualdad de género. Es por la actitud del hombre y por la actitud de la mujer. Sí, así lo entendemos cuando nos referimos por la actitud del hombre. Sí, está bien, esa es la palabra. Está relacionado los 10 mandamientos, ¿verdad? Que nos está diciendo el compañero Joan, ¿sí? Joan, ¿algún comentario para que no pierdas tu participación? Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la relación de los 10 mandamientos, principios rectores y los derechos humanos? Como que vamos a ver estos dos temas en Bueno, estos. pues con los principios yo creo que siempre está la parte de respetar al prójimo, ¿no? Por eso las leyes de no robarás, no matarás y nada de eso, ¿no? Ajá. Entonces todo se basa en el respeto ajeno. Correcto, ajá, sí, sí, sí. Bueno, y yo creo que ya, profe. Ok, muy bien, Joan, muy Gracias, bien. profe. No, al contrario, al contrario. A ver, Alberto, ¿quiere participar, Alberto? Sí, bueno, yo relaciono los 10 mandamientos y el derecho, bueno, los derechos humanos, porque por ejemplo en la religión, si tú no cumples esos 10 mandamientos, el castigo, digámoslo, es que Dios te va a castigar y tu alma va a quedar impura, ¿no? Pero en el caso de los derechos humanos, si no las cumples o no las acatas, pues va a haber una consecuencia, ¿no? Un castigo. Ya sea la cárcel o algo monetario, una multa. Inclusive dependiendo también de qué tipo de infracción estemos incurriendo, ¿no? O de qué tipo de delitos estemos incurriendo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Porque no es lo mismo, a ver, fíjense, no es lo mismo que nos robemos un pan porque tenemos hambre y que en algún momento se considera como, ¿sí? Pero sin embargo, el que robaba algo pues era un delincuente y tenía que ser encarcelado. Así robaras un pan, una naranja, una manzana, o el que robara, no sé, 500 pesos, 100,000 pesos, etcétera. Claro que ahí no es lo mismo quien robe una manzana a quien robe 100,000 pesos, ¿verdad? O algún político que se lleva pues casi millones de pesos. Ahora, con esto de que se está destapando la coladera y están saliendo las ratas, se están descubriendo cuántos millones de pesos no se han robado. ¿Por qué? Pues porque estas gentes no aman a los demás, no aman su patria, no aman su pueblo, no se aman a sí mismo. Su bandera es la ambición desmedida, ¿sí? Y parece que son de otro planeta porque creen que nunca los van a encontrar. Entonces, no es lo mismo robar una manzanita o un pan por hambre a robar mucho dinero, ¿no? O robarse joyas o oro o dólares, lo que ustedes quieran mandar, o un carro, un automóvil, ¿no? Como luego se da el caso. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más? Ana Luisa, ¿ya terminaste, Anita? De hacer mi comentario respecto a los mandamientos con el derecho. Ajá. Pues lo mismo que usted y mis compañeros estaban diciendo, profesor, que por lo mismo, bueno, que lo que se podía ver era que la sociedad incluso regulaba la misma forma en que actuaba el ser humano, o tanto el hombre como la mujer, y a partir de eso empezó a surgir pues la forma que vemos bien como la ética y cosas así. Muy bien, Anita, buena reflexión. Ok, a ver, vamos a escuchar a Edgar Yair. Adelante, Edgar Yair. Buenas tardes, profesor. Buenos Bueno, días, ya Yair. todavía. Bueno, yo encontré como una relación como más directa de los 10 mandamientos con el derecho, bueno, con los derechos humanos. Ajá. Y es que, por ejemplo, el de no robarás y no codiciarás a los bienes ajenos tienen relación con el derecho patrimonial de las personas. El de no Correcto. levantarás falsos testimonios tiene relación con el derecho al debido proceso legal. El de honrarás a Mira, tus padres qué buena tiene relación reflexión. al derecho de la familia.
A ver, Díganos. espérame tantito. Por ejemplo, esto de levantar falsos, ¿sí? Desgraciadamente en la actualidad, a veces le llamamos nosotros incriminar a alguien por algo que no hizo, ¿sí? Y esto a veces se da mucho, por ejemplo, en el metro. Con esto ahora de los derechos de las mujeres, que en todos lados ya vemos letreros de no, no ofendas a una mujer, no la toques, no. ¿Qué otros letreros hay en relación a la defensa de las mujeres? Por ejemplo, en el metro. Ah, el espacio de las mujeres. No, no te pases al espacio de las mujeres o del metrobús, ¿no? Pues lo pintan hasta de rosita. Y hay anuncios de que no te pases al lugar de las mujeres y luego dicen, no te pases. Ajá. O sea, hay una serie de restricciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de en el metro, cuando les digo que incriminan a una persona, resulta que una ocasión vi que a un joven que iba con su celular, precisamente así como está Edgar, estaba viendo su celular, se le acercó una chava y estaba muy pegadita hacia él y empezó a gritar la muchacha que él la había tocado, que él había tocado cuando no fue cierto. Estaba grite y grite y hizo un drama y vienen los policías y se llevaron al chavo y ¿qué es lo que sucede con esta situación? Desgraciadamente a veces por una situación así de incriminar o de levantarle un falso testimonio a una persona, puede acarrear muchas consecuencias, ¿sí? Puede acarrear inclusive hasta ¿por qué? Porque a veces desgraciadamente cuando las autoridades no son respetuosas precisamente de estos derechos humanos, de las garantías constitucionales, inclusive que son hasta algunos policías, me atrevo a decir que son ignorantes porque ni siquiera tienen terminada la primaria. Entonces, no por denigrarlos, sino porque X causa los llevó a esa situación, siendo que la autoridad debe de tener un personal de calidad, un personal capacitado, un personal bien adiestrado, un personal capacitado inclusive hasta en las normas constitucionales, ¿sí? Entonces, desgraciadamente nos topamos, inclusive recuerdo ayer una noticia muy desagradable del joven que fue inclusive lastimado, fue muerto y hasta violado allá en Yucatán, con las autoridades de Yucatán. Y decía la periodista que Yucatán se jactaba de ser el estado de la República donde no había tanto homicidio. Y no, pues ya no fue cuestión de sacar esa noticia y entonces salió a la luz pública esta situación. Entonces vean cuál es el efecto de llevar a cabo un falso testimonio. Muy bien, Edgar. ¿Algún otro comentario? No, sería todo. Es todo. Muy bien, Edgar. Perfecto. A ver, entonces, a ver, jóvenes. Estas fuentes del derecho, precisamente, ¿verdad? Recordando nuestra materia, son importantes porque de ahí nosotros vamos a tomar la base para ir entendiendo las normas, ¿sí? Y sus características. Si estamos hablando que las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de la norma, entonces cuando se crea una ley actualmente, es ¿por qué creen ustedes que se crea una ley actualmente o se realice una ley o una reforma a algunos artículos constitucionales? ¿Por qué creen en relación con la sociedad? Es una palabra clave. A ver, ¿quién me la dice? Y le doy punto 25. A ver, adelante, Quirós Ramírez. Quirós Ramírez, Sí, hola, profe. Yo creo que es para regular, Samantha. Sí, Sami, adelante. yo creo que es para regular dicha situación, para mantenerla en orden o en un control. Estoy de acuerdo en parte, pero hay una palabra muy, muy clara, muy clásica,
muchísimas, miles de veces mencionada, que requiere la sociedad. ¿Por qué se crean las leyes o por qué se reforman algunas leyes o algunos artículos constitucionales? Al ver a Nati, luego, a ver, Nati, Alberto y Piedra Hernández. Adelante, Nati. Bueno, las leyes se van creando o reformando a partir de las necesidades sociales o de las circunstancias que se vayan enfrentando en el presente y pues dichas leyes tienen que resolver la problemática que se encuentre al momento. Muy bien, Nati. Aquí acabas de mencionar la palabra clave, totalmente, por la necesidad que tiene la sociedad de crear esas leyes o quitar otras leyes que no les afectan, otras leyes que no se aplican, que no sirven para nada, y crear unas nuevas leyes o reformar unas nuevas leyes de acuerdo a las necesidades de la época y del tiempo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Muy bien, Nati. A ver, vamos a escuchar a Alberto, por favor, y luego Piedra. Sí, así como dijo mi compañera, se crean a partir de las necesidades y también creo que a partir de los movimientos sociales, del dinamismo de la sociedad, porque no es lo mismo la sociedad de hace 50 años a la sociedad de ahorita, que por ejemplo, pues hemos visto muchos movimientos en México y en todo el mundo, ¿no? Es correcta la reflexión que haces, Alberto. Muy bien, porque acabas de mencionar que puede ser la necesidad de una sola persona, pero no es escuchada. Entonces, cuando ya precisamente vienen esos movimientos sociales o esas manifestaciones de descontento, ¿verdad? Como sucedió en la época de los días. Ajá. Ustedes recuerdan algo de historia en 1910, no, 1915, en donde unos trabajadores textileros, ¿verdad?, hicieron unas huelgas. Esas huelgas eran de Río Blanco y Cananea, precisamente pidiéndole a los empresarios que mejoraran mejoraran las condiciones laborales de los trabajadores, principalmente el salario, principalmente una situación de salud, porque en ese tiempo no había seguro social, ni había ISSSTE, ¿verdad?, ni había hospitales Dalinde, ni nada, no. Simplemente se tenía que crear unas normas. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo don Porfirio Díaz? No los escuchó y les dijo a los empresarios, ¿saben qué? Pues, que manden a los Rangers norteamericanos para que sometan a esa gente en lugar de mandar a los rurales de ese tiempo. Ajá. ¿Qué más podemos comentar acerca de esto? Si alguien lo ha leído, Piedra Hernández, María y luego Martínez Sapien. Luz. Ah, perfecto. Perdón, es que no se escuchó bien su audio. Sí, estaba platicando con los días y los trabajadores de Río Blanco y Cananea. ¿Sí? Y de acuerdo con lo que dijo el compañero Alberto, entonces, conforme a las necesidades de la época, no es la misma situación en estos días a la época de aquel tiempo. Entonces, ¿qué más podemos recordar de esa parte histórica? Su audio va y viene. No se oye bien. Ajá. ¿Y eso Le por qué corta será? un poco, profe. ¿Y eso por qué será? ¿Estoy muy lejos? ¿Estoy muy cerca? ¿O se pierde? Puede ser Se por el pierde. internet, profe. Sí, por el internet. Bueno, vamos a dejarlo así. Simplemente vamos a entender que no es la misma época de don Porfirio a la época actual. ¿Sale? Muy bien. Entonces, Alberto tiene su participación. Ahora vamos con las fuentes formales. Ya vimos las históricas. Las históricas son todos los documentos y antecedentes que nos dan vestigio de que un hecho fue realizado en épocas pasadas. Inclusive podemos decir las pirámides de Egipto, las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de aquí el Zócalo, que han encontrado los vestigios de que existió esa civilización, como el mismo código de Hammurabi que mencionó el compañero.
Inclusive las fotos, fuentes históricas, ¿por qué las fotos? A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Tienes a bien? Adelante. No, no sé, profe, no se me ocurre. ¿Por qué crees? ¿Para qué te sacas fotos de chiquita? A ver. ¿No? A ver, ¿quién le ayuda? Profe, ¿será porque dejaron evidencia? Dejaron Principal, elementos. sí, principalmente para tener evidencias de un hecho. Puede ser un hecho social o un hecho jurídico. Por ejemplo, unas personas que se casan, unas personas que se casaron hace 20, 30, 40 años. Sí, inclusive para el reconocimiento del parentesco familiar, ajá, para el reconocimiento de consanguinidad, ajá, o de afiliación de tal o cual persona, porque las fotos nos dan un vestigio de poder rastrear nuestros antepasados, nuestros antecedentes. Por ejemplo, yo me apellido Silva Salazar y tengo el mismo apellido que Zapata Salazar. A lo mejor fue mi bisabuelo, a lo mejor fue parte de mi familia, pues yo lo quiero mucho a Emiliano Zapata, además porque era muy valiente, era aguerrido en su tiempo, ajá, y defendía a los campesinos. Y Emiliano Zapata decía tierra y libertad, ajá. Lo mismo que Francisco Villa, que también en el norte, ¿no? ¿Cómo le llamaban a Francisco Villa? El centauro del norte. Ajá. Y se burlaba de los norteamericanos. Villa, ajá. Y así sucesivamente, porque tenemos fotos, por ejemplo, yo tengo fotos de mis hijas, de mis hijos. Yo tengo 3 hijos, 2 hijas, 2 mujeres y un varón. Y entonces, cuando estoy así medio melancólico y quiero recordar algunos hechos pasados, pues veo las fotos, veo mi álbum de fotos y me acuerdo de aquellos momentos que íbamos a Chapultepec y veíamos a Lucito Panda y cuando mi hijo corría porque le gusta mucho correr, aunque luego se caía, cuando sus piñatas, todos mis familiares que estaban ahí, quiénes estaban, o sea, las fotos nos dan precisamente los vestigios, tanto jurídicos como sociales, de poder nosotros defender un hecho, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer que diga, no, pues, fulano de tal fue mi esposo, y aquí traigo las fotos, él es el padre de mis hijos. Ay, en la torre. Pues ese es un documento probatorio, eso lo presentamos ante el juzgado familiar, ¿verdad? El señor, ¿verdad? Que se escondió, tristemente abandonó a los hijos por X causa, tiene la obligación de dar una pensión, y más si los pequeños, ahora sí que los niños son pequeños, si son menores de edad, inclusive si los hijos siguen estudiando, van a la primaria, secundaria, preparatoria, si siguen, tiene la obligación el padre de otorgar una pensión, y más si gana buen dinero. Tanto el padre como la madre, no nada más es de cuestión del varón, sino también de la mamá, ¿no? Yo soy hijo de esa señora es multimillonaria y nos abandonó y le voy a pelear una pensión. Ella es mi madre, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, a una persona incapacitada, un joven incapacitado, una señorita o un joven, pues, y que sea abandonado. Ese joven puede pelear una pensión, tanto al padre como a la madre. Muy bien. ¿Y qué nos dan estas pruebas? Las fotos, y luego el dicho de testigos. Tenemos que presentar unos testigos y ser congruentes nosotros con lo que estamos declarando en nuestros hechos, de nuestra demanda, y debe ser congruente con las pruebas que tenemos y con lo que va a decir los testigos. Esto es muy importante. Entonces, ahí ya vimos las fuentes, las históricas,
A ver, ahora vamos a ver las fuentes formales. ¿Quién me dice las fuentes formales? A ver, ¿quién me dice las fuentes formales? ¿Cómo se constituyen? A ver, adelante, Piedra Hernández, Mari, luego Ana Sofía y luego Karina. Luego Son Robert. Sí, adelante. las figuras jurídicas que el Estado impone para regular el sistema jurídico y de ahí se desatan más definiciones que es ley, legislación, jurisprudencia, principal generales del derecho, usos y costumbres y la doctrina. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Más que me fuiste muy rápido. Pero está bien. A ver, vamos a escuchar ahora a Ana Sofía. Adelante, Ana. Sí, las fuentes formales es todo aquel proceso o camino que sigue la norma Ajá. para tener fuerza y adquirir validez para la aplicación dentro de la sociedad. Y de aquí recuerdo en unas clases de Derecho que entran el artículo 71 y 72 de la Constitución. Ah, órale, órale. La creación de las leyes. Muy bien, Sofía. Bien, Ana Sofía. ¿Cómo? ¿Está bien que te diga Sofía o Ana? Sofía, hoycita también. Órale, pues. Gracias, Sofía. Vamos a ver a Karina. A ver, Cari, ¿qué nos dice? Ajá. Ajá, ok, muy bien. ¿Recuerdas en el orden en que se deben de entender las fuentes formales? Ah, perfecto, hasta ahí déjamela. Primero la ley, eso es, primero la ley, es correcto. A ver, vamos a escuchar. ¿Ya pasaste Luz Martínez? Sí, pero quería comentar de nuevo. Adelante, Luz, sí, adelante. Sí, que yo para las fuentes formales, yo las tengo ubicadas o clasificadas. Ajá. Más menor impacto. Primero tenemos la Constitución, que por ejemplo tratados, ley, la jurisprudencia, los reglamentos, costumbres, principios generales del derecho, Muy las bien. doctrinas y por ejemplo los procesos de creación de las normas. Ah, excelente. Muy bien, ¿ya viste? Qué bonito es lo bonito. Adelante, ahora vamos a preguntarle a Jesús Ulises Acosta. Jesús Ulises. ¿Qué pasó, profe? Sí, ¿cuál es tu comentario acerca de las fuentes formales? Pues yo sé que no, que se basa de la legislación y la jurisprudencia. Sé que la jurisprudencia es como una serie de sentencias, ¿no? ¿Cuántas sentencias son para que formen una jurisprudencia? No lo recuerdo bien, profe, creo que eran, no, la verdad, 5. Sí. Que le miento, ¿no? Y la legislación, pues, es cuando se crean las leyes, ¿cómo se llama? Pues sí, cuando se crean las leyes. Ok. O se reforman. Muy bien, Jesús. Sí. Vamos a preguntar, de todas maneras aquí, bueno, ya no hay más compañeros. Aquí lo importante que debemos de destacar, como bien lo mencionan mis queridos jóvenes, es que reconocer el orden, estas fuentes formales, ley, costumbre y jurisprudencia. Ley, costumbre y jurisprudencia. ¿Por qué es importante la costumbre, jóvenes? ¿Por qué es importante la costumbre? O sea, forma parte de las fuentes formales. Adelante, García Juárez. Porque de la costumbre nace el derecho también. Ajá. Sí, es correcto. Por ejemplo, ¿qué costumbre
podría crear derecho, Anita? Sí, Por ejemplo, si no mal recuerdo, es por ejemplo, la costumbre que hizo la sociedad de ay, no me acuerdo cómo se le dice la palabra, pero en el matrimonio que, o sea, como la fidelidad, y que de ahí surgió hace años la ley de que, por ejemplo, si eras infiel, es que, ¿cómo se decía? Eras bígamo, así, eras bígamo. No, bígamo no, pero también hay una para eso. No, Ajá. era adulterio, Adulterio, ajá. Ajá. Y que de ahí ya era un delito cometer adulterio y cosas así. Sí, antes no se reconocía como adulterio, ¿no? Ujú. Bueno, ok, a ver, vamos a escuchar a Mendoza Salazar. Mendoza Salazar, Sí, profe. Pues adelante. puede ser un ejemplo de costumbre el de no atentar contra la vida de las personas. Ajá, Ese, ejemplo. pues, tanto es costumbre social como entra dentro de las, pues, fuentes formales. Y entra dentro de los derechos humanos. Ajá, así es. Sí, exactamente. Entra dentro de los derechos humanos. Entrará dentro de los principios rectores que el mundo nos da, Rodrigo. Yo creo que sí. Ok, muy bien. Sí, jóvenes, a ver quién más. Dorantes Guzmán, ya participaste, ¿verdad? Anita también. A ver, Yo, Pardo, profe, adelante. pero quería ver si podía volver a participar. Adelante, Sally. Adelante, Celi. Ah, bueno, yo le iba a decir el ejemplo que luego nos ha planteado de que quedaría en costumbre que cuando niños menores de edad venden dulces o piden pues monedas por que traen como los mazapanes o así, y que Sí. pues en sí no podrían trabajar ellos por la edad que tienen, pero pues ya lo hicimos como una costumbre, pues darle una moneda o algo. Sí, y si mal no recuerdo, cuando platicamos ese ejemplo, les decía yo que ¿por qué una persona mayor hace un contrato de compraventa con un menor de edad? Y precisamente era precisamente reconociendo la necesidad que tiene el pequeño o la familia, pero mal hecho por el papá o por la mamá. Van a trabajar al pequeño y lo ponen en peligro, digo mal hecho por ellos. Sin embargo, por nosotros que vamos a comprarle el chicle, el mazapán o las paletitas al niño y les pagamos o exactamente lo que nos dice o le damos un poquito más de dinero sabiendo que con eso se van a ayudar los niños o la familia. Pero ¿por qué hacemos esa actitud? ¿Por qué hacemos ese hecho? Precisamente por la fuerza de la costumbre, por la fuerza de la costumbre. Sin embargo, nosotros debemos de entender que realmente los menores de edad, ¿sí? No deben de trabajar, no deben de andar en la calle, no deben de ponerse su personita, su integridad. ¿Por qué? Porque son blanco de de muchas personas malsanas, ajá, que a veces los secuestran, los lastiman, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por costumbre nosotros les compramos para ayudarles. Por costumbre les asistimos, les damos un consejo, etcétera. Pero ojalá que esa costumbre se pudiera hacer ley para que esos niños no trabajaran. Ajá. O si se va a reconocer por la autoridad, por el Estado, ajá, que los niños es que son como hasta de 4 años, yo me atrevería a ver que hay niños de 4 años que ya están vendiendo dulces. ¿Cómo es posible? Los papás para eso son bien inteligentes y los capacitan bien para que le digan al cliente cuánto cuesta el dulce, en lugar de mandarlos a la escuela, reconocer su obligación de estos padres. Yo no soy quien para criticar su actitud de los padres, pero es ese simple hecho que ya es muy notorio y en todas las calles de nuestra república sucede, y hasta en algunos estados de la república hay gente que les roba su producto a los niños. O sea, eso es inaudito, ¿no? Eso es
mala sangre, eso es hasta como agarrarlo a golpes, ese tipo, ¿no? Que se pasa de listo y que le roba sus mercaderías al pequeño. Y salió una ocasión en la televisión, yo vi una ocasión una noticia así, no recuerdo en qué estado de la República, pero este tipo le quitó sus dulces y no se los pagó y el chavito andaba corriendo tras de él, llorando para que le pagaran, háganme favor. Desgraciadísimo, ¿no? Pero bueno, muy bien, Celi, que no me recordaste esto. A ver, vamos a ver a Anita. Anita quiere participar, Roberto también y Ingrid. Adelante, Anita. Quería aportar que la costumbre es importante porque puede ser conforme al derecho y en algunos casos puede servir para interpretarlo y pues para colmar algunas lagunas de la ley. Ok, muy bien. Sí, principalmente la costumbre forma parte de estas fuentes formales y el mismo Estado y la misma sociedad ha reconocido como tal, ¿sí? Pero ahorita les digo una conclusión acerca de la costumbre. A ver, vamos a seguir. Roberto y Ingrid. Adelante, Roberto. Bueno, es que otro ejemplo de costumbre también es no conducir vehículos pues estando alcoholizado. Pues es que eso debería de, mira, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, Roberto, porque esa debería de ser no costumbre, sino esa es una ley, y eso está dentro del reglamento de tránsito. Ajá. Sí, esa costumbre pasó a ser ley, pero ¿qué es lo que sucede? Somos necios y viene jueves, viernes y sábado, y nos vale, porque vamos a ir a la fiesta, a la reunión, echamos unos alipuses. No, pero nosotros queremos manejar y yo soy muy macho. Bueno, ahora las mujeres también ya son muy machas porque se empeñan en manejar y luego hasta agreden a la autoridad y se ponen locas. Digo, no todas, ¿no? También los hombres se ponen muy locos, muy agresivos. Pero, a ver, Roberto, en el caso bueno, es que ayer pasó una desagradable noticia también de los jóvenes que venían muy acelerados de Cuernavaca hacia México y varios motociclistas fallecieron. Cuando uno utiliza una motocicleta, debe uno de entender que es un riesgo, y tienes que ser responsable. Ahí creo que entraría una costumbre de cada que se metiera en la cabeza por costumbre no correr. Bueno, los que iban volando ayer iban a 250 kilómetros por hora, imaginen. Y luego en la curva esa que es muy mortal, 250 kilómetros para no chocar, se necesitaban más de 500 metros de distancia para que pudiera frenar la moto. Entonces, imagínense si un carro, un vehículo automotor va a más de 150 y es una velocidad considerable. Ahora imagínense en una moto a 250. ¿Cuándo la paras? Pues nunca, por la inercia. Pero es lo que no se mete en la cabeza, desgraciadamente, ¿no? Y que parece que Dios los tenga en su reino. Pero por costumbre nosotros si manejamos mucho, tenemos que meternos en la cabeza, es un riesgo, voy a cuidarme, voy a poner mi casco, mis coderas, mi equipo, ¿sí? Y voy a tener precaución, ¿sí? Por costumbre. Uno de nuestros socios del despacho manejaba moto y desgraciadamente murió por un accidente en moto. Entonces, la costumbre pasa a ser ley. Ajá. ¿Algún otro comentario, Roberto Cayo? No, profe, solo era eso. Oh, muy bien, Roberto. A ver, vamos a escuchar a Ingrid. Adelante, Ingrid. Ok. Yo quería aportar un ejemplo de derecho. Bueno, Ajá. que la costumbre se convierte en derecho y de hecho está muy claro para mí. Ajá. Es el ejemplo en la época de la Nueva España, donde Sí. los españoles trataban de inculcarle pues a los mestizos la costumbre de ir a misa cada domingo.
Y de hecho a los trabajadores de Hacienda se les daba la oportunidad de faltar los domingos precisamente para que cumplieran con esto. Mira, qué bueno. Y pues este derecho permaneció hasta nuestros días porque pues... Se bueno, quedó como costumbre. exactamente, la jornada de al menos un día de descanso, ya no necesariamente el domingo, pero al menos sí a la semana. Sí, y vamos, bueno, los que somos creyentes o somos católicos, procuramos ir los domingos a oír misa, ¿no? Sí, digo, no, eso no quiere decir que seas muy buen católico, pero por lo menos estás cumpliendo con un precepto católico y una costumbre, una bonita costumbre de ir a dar gracias, ¿verdad? De ir a pedir bendiciones, de ir a cargar batería, ¿sí? Para que, ahora sí que, respetando la libertad de creencias constitucional, quien sean católicos o tengan otra religión, pues tienen que hacer sus rituales con todo su corazón, con toda su mente, con todas las fuerzas de su ser, para poder entrar en comunicación con un ser supremo y pedirle que nos ayude, ¿no? Precisamente por todas las calamidades que están pasando ahora en el mundo. Por ejemplo, en Haití, esas calamidades tan horribles que están pasando, hay que pedir por ellos. Por ejemplo, con estos señores de los talibanes, a las suyas, a masacrar gente en Afganistán, toda la gente que ya tenía una costumbre. Por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Que ya estaban liberándose, ¿cómo se llama? Allá sí, es en Pakistán, creo. Ya ellas podían estudiar, podían ir a la escuela, ya no usaban la burka. Y ahora con los talibanes van a retroceder. Es algo terrible. Muy bien, Ingrid, me gustó mucho la participación porque está relacionada con los 500 años de la conquista o de la lucha entre nuestros abuelos aztecas y un pueblo extraño llamado españoles que vinieron e invadieron. Les sugiero que lean para que puedan entender un poquito el amor que debemos de sentir por nuestra patria, por nuestras costumbres, por nuestros antepasados, que nosotros sí tenemos pasados. Lean el libro de Azteca de John Yering. ¿Sí? Este escritor, inclusive es norteamericano, hace una narrativa a veces muy específica de cómo eran nuestros abuelos aztecas. Hay un pasaje que me llamó la atención en donde él cuenta que cuando llegaron los españoles, el rey Moctezuma lo fue a recibir como buenos anfitriones y le ofreció alimento, ¿sí? Le ofreció ricos manjares y dentro de ellos iban las doncellas, bellas mujeres indígenas, pues semidesnudas. Ajá. Y cuando llegan los españoles, pues ven aquel tesoro, ¿verdad? Alimento, inclusive hasta les ofrecieron oro. Ajá. Ven todo aquel tesoro y ven cómo son recibidos como si fueran dioses. Y pues aquellos bárbaros que tenían meses navegando, sus españoles, no se bañaban, ¿sí? Pues porque no había agua, no llevaban agua, no se bañaban y olían muy feo. Dice ahí, gedían. Y entonces, pues, cuando estos señores dioses piden que las doncellas pasen a verlos, pues las doncellas decían, no, preferimos morir que aguantar el olor y el hedor de su aroma. Esos dioses huelen muy feo. Y entonces es una parte que narra este escritor, John Yering, en el libro de Azteca. Ahí se los recomiendo. Y trae varios pasajes de varios personajes. Inclusive habla de la figura del comerciante llamado Pochetka. Ya
Sí, ustedes deben de conocerlo, el Potketka. Creo que el Potketka es el símbolo de la Facultad de Contaduría. Creo, no estoy seguro, a ver si luego me lo investigan. Se me ha olvidado de investigar esa parte, pero creo que el Potketka es la figurita que está ahí en el escudo de la Facultad de Contaduría. Muy bien, Ingrid, ¿algo más? No, sería todo, profesor. Bueno, está padre lo que me está. Muy bien, jóvenes, creo que ya vimos bastante en relación a esto, ya estuve escudriñando sus conocimientos y veo con mucho gusto que sí, sí aprendieron mucho, se puede decir mucho, bastante, ahí en su primer semestre de Derecho. Miren, jóvenes, les voy a dejar una actividad, pero se las voy a mandar a la plataforma para que me la envíen ustedes este viernes de esta semana. Yo les voy a decir tal y como me la van a enviar. Ajá. Principalmente, les voy a pedir que me investiguen los principios rectores. Ya les dije yo la frase, se las apunté aquí en el chat, pero se los voy a mandar. Les voy a pedir que reflexionen y que respondan algunas preguntas que hacer ahí. Los principios rectores son muy importantes en nuestra vida, por lo que hemos venido reflexionando. Y, por ejemplo, hay una bonita reflexión, miren, desde los principios de la antigüedad, el ser humano ha tenido que buscar la forma de sobrevivir en base a las circunstancias y épocas. En ese entonces, la caza y los árboles frutales eran importantes. Considerando que los hombres se manejaban por manada, en algún momento existió la necesidad de contar con un rector o un dirigente, tanto para organizar la caza y la pesca como para reunir todo tipo de alimentos, delegando funciones a sus integrantes. Con el paso del tiempo se empezaron a formalizar los países con sus fronteras, por lo que fue necesario implantar un rector llamado presidente o dirigente o gobernador, el cual en colaboración de otros habitantes formaron reglas que los demás integrantes de la sociedad y el resto de la población local tenían que cumplir. Algunos mandatarios de países poderosos invadieron a los más débiles, los cuales tuvieron que pelear por la supervivencia de su estado. Aunado a esto, en alguna época se manejó mucho la esclavitud. Estas personas eran vendidas a hombres ricos y poderosos, donde trabajaban largas jornadas y cumplían cualquier capricho que su amo tuviera. Solo así podían adquirir sus alimentos. No tenían ningún derecho, ya que los consideraban como mercancías. Y al paso del tiempo, por no alimentarse bien, morían de hambre o de alguna enfermedad, o podríamos decir en la soledad. Por esta razón, muchos países buscaron su independencia y abolieron la esclavitud. Pues esa palabra y esa actitud era como una forma de abuso hacia los semejantes. A través de los años, en México, el hombre ha tenido que sobrevivir trabajando siempre para algún patrón, los cuales están regidos por cierto conjunto de reglas, llamada Constitución, llamadas normas, llamadas reglas, que son establecidas por el presidente de la República o por los diputados y senadores, quienes representan los tres poderes de gobierno y fungen como nuestros representantes del país, que son los rectores. Al mismo tiempo, como ciudadanos tenemos nuestros propios derechos y obligaciones para poder adquirir un trabajo estable, respetando ciertas reglas, si queremos tener un buen nivel de vida y respetando también los derechos de los demás. Nos preparamos en educación, terminando una licenciatura para poder adquirir un empleo remunerado. Existen personas que no logran terminar sus estudios, por lo que están obligados a desempeñar un empleo conforme a su nivel alcanzado. Así tratar de sobrevivir tanto económica como culturalmente y socialmente. Hablando de ética, existe otro tipo de personas que sobreviven delinquiendo, haciendo tráfico de drogas, robando o abusando de los humanos, extorsionando, secuestros, entre otros. Esto es muy común en muchos países.
por no querer llevar una vida de normatividad. Es decir, no se ajustan a las reglas, no las respetan las reglas. Quieren imponer sus propias reglas, pero eso no es correcto, ¿sí? Ya que las reglas rigen nuestro día a día. Estos personajes que no respetan estas reglas terminan en la cárcel, una consecuencia de sus actitudes, o terminan muertos o desaparecidos. Mundialmente, algunos países han tenido problemas con sus representantes en cuestiones laborales, económicas y culturales. Algunos países poderosos, inclusive como los del Medio Oriente, Rusia, Estados Unidos, China y las grandes potencias que manejan grandes armamentos y que trafican inclusive con la vida de las personas y no respetando precisamente las reglas que se formaron en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, junto con los derechos humanos, precisamente para tratar de proteger más débiles a los trabajadores y en conjunto a la gran generalidad de la sociedad, para otorgarles y que puedan alcanzar una mejor calidad de vida. Esto es muy importante porque inclusive hasta esta Organización de las Naciones Unidas tal pareciera que estuviera manipulada. Sin embargo, esta organización ha fungido como líder mundial para beneficio de la humanidad, firmando muchos convenios tanto de trabajo, de paz y sobre todo de los derechos humanos. Repito, sobre todo de los derechos humanos, convirtiéndose en un rector mundial. Ahora, otra reflexión que les quiero comentar de estos principios rectores en relación con estos derechos humanos, ¿verdad? Que son las normas de carácter esencial que están jóvenes en nuestra Constitución, pero principalmente en dónde deben de estar estos principios rectores. ¿En dónde deben de estar estos principios rectores, mis queridos jóvenes? Pregunto, ¿alguien me puede contestar? Principalmente, ¿dónde deben de estar? ¿En la moral de cada persona? Muy bien, Samantha. En su persona, en su moral, en su amor a su propia persona, ¿sí? Esto es importante, Samantha. ¿Por qué? Porque si tus papás tienen ciertos principios y te los están inculcando a ti, a tus hijos o a todos los integrantes de la familia, ellos como padres deben de dar ejemplo de eso. ¿Sí? Primero. Porque si no, ustedes mismos los van a recriminar. Entonces tiene que haber una reflexión. Hagan de cuenta que ahorita podríamos decir nosotros, borrón y cuenta nueva. Vamos a reconocer que cada ser humano tenemos nuestros principios. Lo que hemos adquirido a través de los años de vida que nos ha dado el Creador, nos ha otorgado, inclusive la misma madre naturaleza nos los ha otorgado. Y estos principios rectores precisamente son normas de carácter esencial que están en nuestra constitución de nuestra forma de vida, en nuestra constitución de nuestro cuerpo. Porque ¿qué persona va a aceptar que otra persona se acerque e invada su jurisdicción corporal? Si una persona se acerca a ti, ya sea hombre o mujer, y no lo conoces, luego te pones a la expectativa, luego te pones alerta, ¿sí? Y lo miras fijamente y con la mirada le dices, ¿qué quieres? ¿O te conozco? Pero si esta persona te quiere tocar tu pelo, tu brazo, tu mano, entonces tú tienes que dar a lo mejor una apertura de que aceptas o no aceptas a esa persona, también dependiendo de qué actitud tome esa persona. Si te va a saludar, pues igual respondes al saludo. Pero así como nuestro cuerpo tiene una constitución que debe de ser respetada, así son estos principios rectores.
Ajá. Que son de carácter esencial, que están en nuestra Constitución, que marcan una orientación a la actuación precisamente de los poderes públicos, las cuales establecen que todas las entidades deben de mantenerse y deben de mantener un orden establecido. Normas que son un conjunto de reglas que nosotros como ciudadanos, como personas humanas debemos acatar, establecer que todas las entidades mantengan un orden, una coordinación de las acciones para así cumplir con los fines que requiere un buen estado, que se mantiene en el equilibrio, en la paz, en el progreso, y que es precisamente establecer una armonía para poder vivir bien todos. Y asimismo, estos principios que nos rigen toda nuestra existencia son emanados de nuestra propia naturaleza. Es decir, como nosotros somos de la tierra, somos terrestres, entonces debemos de reconocer los principios otorgados por nuestra madre naturaleza, que se han establecido desde nuestro origen hasta el nacimiento de nuestra casa, hasta los principios que el Estado ha otorgado en la colonia donde vivimos, en la demarcación donde vivimos o en la jurisdicción de su propia entidad. Estos principios que acabo de mencionar no son los únicos en todo lugar que nos encontremos. Existen los principios que debemos de cumplir. En suma, la importancia de los principios en armonía, tenemos que compartirlos con la sociedad, ya que si no cumplimos estos principios, nosotros vamos a tener nuestras propias consecuencias. Y la autoridad nos va a recordar o nos va a coaccionar, nos va a sancionar, dependiendo de la gravedad del asunto. Entonces, mis queridos jóvenes, pues ya vamos a descansar un ratito. ¿Qué les parece? Porque creo que ya hace hambre. Y les voy a dejar su primer tarea, que va a ser acerca de estos principios y la importancia de los derechos humanos, para que me lo investiguen y me manden su actividad el próximo viernes. Yo se los mando hoy en la plataforma. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Profe, ahí va a poner las especificaciones, ¿verdad? Sí, ahí les voy a decir todo lo que me deben. Y les voy a decir cuándo, a partir de qué hora voy a tomar en cuenta, y la hora en que termina el envío de sus actividades. Por favor, no se confíen. Traten de mandármela a la plataforma, porque no me la van a poder mandar. Hasta ahorita no les he dado mi correo. Ahorita no quiero que me manden nada a mi correo. ¿Por qué? Porque quiero que quede registrada en la plataforma su actividad. ¿Sí? Mándenmela, por favor. Como la tengan, si se les hizo tarde, quieran y manden, pero como quieran. Ahora, ahí les voy a decir las especificaciones y les voy a decir en la forma en que pueden enriquecer su actividad. ¿Vale? Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta o alguna duda? No, profe, muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes por estar conmigo aquí. ¿Eres Luz qué, perdón? Porque no te alcancé a notar. Luz Fernanda. Luz Fernanda, sí, Fernanda Martínez, ¿verdad? O Martínez Sapien. Muy bien, está bien. Sí, muy bien. ¿Alguna duda? A ver, Ingrid, ¿tienes duda? No, profesor, todo está claro. Que como tiene la manita levantada. Qué bueno que me acordé de ti por lo que comentaste. Por favor, por ahí alguna literatura de precisamente la historia de la conquista de México. Por aquí les tenía una, bueno, ya lo platicaremos el próximo sábado. Me encontré entre mis apuntes una investigación de nuestros abuelos aztecas, que la quiero compartir con ustedes. La compartimos el próximo. La cultura de los mexicas, miren. Está. Cultura de los mexicas
y la cultura azteca. ¿Sí? Lo platicamos la próxima semana. Les pido de favor que si investigan algo acerca de esta 500 años de la conquista de la nueva Tenochtitlan, digo, la gran Tenochtitlan, o le dicen el ombligo del mundo, entonces lo comentamos de manera de participación para el próximo sábado. Jóvenes, estoy feliz porque están aquí conmigo y además, pues ya es hora de ir a comer algo. Les deseo que tengan un excelente día, cuídense mucho y les deseo mucho éxito. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídense mucho, Gracias, profe. escuchen Cuídense bonita mucho, profe. música, escuchen bonita música. ¿Sale? ¿Sí les gusta la música? ¿O no Sí, les profe. gusta la música? Sí, profe. Ah, pues Sí, órale. profesor. Que esté bien, cuídese mucho. Gracias, igualmente.